Buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial para que sea Él ayudándonos y guiándonos en medio de esta escuela. Glorioso Dios y Padre que estás en gloria, estamos aquí, Señor, en tu santo día, Señor, en el día que tú, Padre, has designado para que te adoremos y te exaltemos, para que nos reunamos, Señor, como tu pueblo, Padre, el pueblo de tu pacto, Señor, y seamos, Señor, restaurados, confrontados, consolados, animados, edificados, Señor, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta enseñanza, Padre. Estamos ahondando en el gran misterio, Señor, de tu ser, el Dios Trino, Padre, el Dios vivo y verdadero. Pedimos la ayuda y la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en nuestras limitaciones y deficiencias, pero te suplicamos, Señor, que esta doctrina no sea, Padre, algo impráctico en nuestras vidas, Señor, sino que transforme nuestra manera de vivir y de ver, Señor, la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy, ustedes saben que estamos en la serie acerca de la Santísima Trinidad y me ha sido designado el tema acerca de la Trinidad en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Somos una iglesia bautista reformada que se suscribe a los documentos históricos bautistas particulares, entre estos la Confesión de Fe de Londres de 1689. Si la tiene a la mano, sería espectacular para poder ir desarrollando esta doctrina. Ya hemos visto a través de las escrituras, y el hermano Pedro tiene confesiones allá atrás de Fe de Londres, por si el que necesite puede levantar su mano, y se ubican en el capítulo 2, párrafo 1. Vamos a ir desarrollándola poco a poco. Ya hemos visto en la serie bastante acerca de la doctrina de la Trinidad. Solo quedan dos escuelas más, esta y la del próximo domingo. Entonces, hemos visto en las escrituras la doctrina de la Trinidad, hemos visto el desarrollo de esta históricamente, hemos visto también las herejías que se levantaron contra ella. Hoy vamos a ver lo que en nuestra confesión de fe se plasma acerca de esta maravillosa doctrina. Entonces, les pido que me acompañen en la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 2, párrafo 1. Dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 inicia su segundo capítulo, en el cual trata acerca de Dios y la Santísima Trinidad, en perfecta armonía con la afirmación clásica del Shema que encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que dice lo siguiente: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si ven, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, en sintonía con el Shema que dice: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto nos remite directamente a la doctrina de la absoluta singularidad de Dios. Hemos estado viendo los atributos de Dios también a lo largo de estos meses. Recordará la singularidad de Dios, que quiere decir que solo hay un Dios vivo y verdadero. No hay otro al lado de Él. No hay otro que tenga la esencia divina. No hay alguien semejante a Él. Sí, nos enseña que el Dios vivo y verdadero solo es uno. Seres dignos del nombre Dios, realmente solo hay uno. El teólogo holandés Herman Bavinck dice que con singularidad queremos decir que solo hay un ser divino, que en virtud de la naturaleza de ese ser, Dios no puede ser sino un ser, y consecuentemente que todos los demás seres solamente existen procediendo de Él, por medio de Él y para Él. Fin de la cita.
Además del Shema que leímos en Deuteronomio ahora 6, el testimonio de las Escrituras para la doctrina de la singularidad es abundante. Por ejemplo, en Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Nadie, ninguno como tú. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si Él es el Dios vivo y verdadero, quiere decir que los demás dioses son falsos. Él es el único Dios verdadero. Salmo 89:6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Respuesta a todas estas preguntas: nadie como tú, nadie es como tú. El Dios vivo y verdadero es singular, singular en su esencia, singular en su poder, singular en su majestad, singular en todas y cada una de sus perfecciones, singular en todos y cada uno de los atributos que hemos visto a lo largo de estos meses. De hecho, en sus casas ustedes podrán leer Isaías 40 y Jeremías capítulo 10, que son dos textos muy extensos en donde la singularidad de Dios se demuestra a través de un contraste entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Isaías 40 y Jeremías 10 lo puede leer en su casa para que se regocije cómo el Dios de las Escrituras habla acerca de sí mismo. Es un pasaje hermoso. Ahora, volviendo al texto del Shema en Deuteronomio 6, vemos que una vez el Señor revela su singularidad, procede a ordenar al pueblo que lo ame con todo su ser. ¿Recuerdan? Dice: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya ha revelado su ser. Ahora viene y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, una vez ha revelado el Señor su ser, ordena al pueblo a que lo ame con todo su ser. Y aquí hay un patrón. Para que el pueblo pueda amarlo y adorarlo verdaderamente, es necesario que primero conozcan verdaderamente al Dios verdadero. En otras palabras, la base de nuestra relación con Dios está en el conocimiento verdadero de Él. No podemos tener una verdadera relación con Dios ni una verdadera relación con Dios si no lo conocemos a Él primeramente. Necesitamos un conocimiento verdadero de Él. Esto trae a mi mente las palabras que le dice nuestro Señor Jesús a la mujer samaritana acerca de la necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí ven? No solo en espíritu, sino también en verdad. Para poder adorar a Dios hay que conocerlo. Entonces, ¿no es acaso cierto que para poder adorarlo verdaderamente es necesario primero conocerlo verdaderamente? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque cualquier idea vaga que nosotros tengamos acerca de Dios, cualquier idea distorsionada que tengamos acerca de Dios, nos llevaría a rebajar a Dios al nivel de la criatura. Y seríamos culpables entonces ¿de qué? De idolatría. Porque estaríamos adorando a un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Entonces hay revelación del ser de Dios, hay verdad, y luego entonces se procede a la adoración. Debemos conocerlo verdaderamente para poder adorarlo verdaderamente. La Escritura es enfática en esta realidad. Desde el inicio nosotros vemos la fuerte insistencia divina en marcar su singularidad en el pueblo judío. Usted notará esto. El Señor constantemente decía: no hay dioses como yo, no soy como los dioses de las naciones paganas, Jehová es el verdadero Dios. O sea, el Señor marcó fuertemente la singularidad divina de Él en el pueblo. Por ejemplo, miren lo que dice Deuteronomio 6 del 6 al 7, es decir, los dos siguientes textos que hemos leído. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es un énfasis que vemos que el Señor hace sobre el pueblo judío. Este énfasis, además de mostrar cuán en serio se toma a Dios el conocimiento que Él ha revelado acerca de sí y cuán diligente y entregado deberíamos estar nosotros al estudio de su revelación, nos enseña que Dios estaba marcando fuertemente la idea del monoteísmo, en contraste con el politeísmo de las naciones vecinas, las naciones paganas, ¿sí? Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. No somos triteístas, no creemos en tres dioses. No somos politeístas, no creemos en varios dioses. Creemos en un Dios en tres personas, pero esto no significa que sean tres dioses. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios vivo y verdadero. Esta singularidad de Dios también está en sintonía con el primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de mí. ¿Recuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora bien, este delante no debe interpretarse como si Dios permitiera que tuviésemos otros dioses mientras Él ocupa el primer lugar. Él no está hablando de un orden jerárquico como que, bueno, mientras yo esté delante y los demás estén detrás, pueden tener los dioses que quieran. Sino que este delante de mí significa en mi presencia. No tendrás dioses en mi presencia. Presencia que se extiende en todo el orden creado. Es decir, no puedes tener dioses ajenos. Sí, solo el Dios vivo y verdadero, el Dios que se ha revelado en su palabra, Él y solo Él es el Dios vivo y verdadero. Los autores de las confesiones de fe reformadas y los sistemas teológicos reformados entendieron esta importancia. De ahí que nosotros vemos que la enseñanza de la doctrina de la Trinidad se ubica en el principio de las demás doctrinas. Un ejemplo claro es la Confesión de Londres de 1689, donde una vez nos ha enseñado y ha expuesto acerca de las Escrituras, inmediatamente nos adentra acerca del estudio del ser de Dios y la Santísima Trinidad. Y algo que es muy notorio es que en la doctrina sobre la esencia y los atributos de Dios, la doctrina de la Trinidad recibe el lugar central. ¿Sí? Usted puede coger las teologías sistemáticas reformadas o las confesiones de fe reformadas y verá que normalmente en el primer capítulo hablarán de la Escritura o de algunos detalles, inmediatamente nos adentran en el ser de Dios y la Trinidad. Siempre. ¿Sí? Una vez la confesión de fe entonces ha establecido la singularidad de Dios, procede a desarrollar la doctrina de la Trinidad. Miren algo. Normalmente cuando se habla acerca de la doctrina de la Trinidad, inmediatamente la gente va a hablar de las tres personas. Hablamos de las tres personas, Pero el orden que tiene la confesión de fe y el orden que tienen las teologías sistemáticas es el correcto. Para poder pasar a hablar de la pluralidad de personas en Dios, primero debiste dejar claro que es un solo Dios, para guardarte de caer en cualquier herejía. Entonces, la confesión hace bien al iniciar con la singularidad de Dios, desarrolla los atributos de este solo Dios, de esta esencia divina singular, y luego ahora sí va a hablar acerca de la pluralidad de personas. Es decir, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos eso? En el párrafo 3. Ahí en la confesión, en el mismo capítulo 2, el párrafo 3 dice lo siguiente. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. La confesión declara que en este único Dios vivo y verdadero, el que ya nombró en el primer párrafo, en este único Dios vivo y verdadero hay tres subsistencias. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que estas tres personas o estas tres subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
son coiguales en todos y cada uno de los atributos. Todos los atributos que nombra la confesión en el párrafo 1 y desarrolla en el párrafo 2, todos aplican o pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero son correspondientes a la esencia divina, no a cada persona. Me explico. No es que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos de que hay una omnipotencia para el Padre, una omnipotencia para el Hijo y una omnipotencia para el Espíritu Santo, y entonces hablamos de tres omnipotentes, o tres sabios, o tres infinitos, o tres eternos, sino que hablamos de ¿qué? De un todopoderoso, de un Dios sabio, de un Dios eterno. Porque los atributos o las perfecciones que nosotros hemos estudiado corresponden a la esencia divina. Y la esencia es las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? De ahí que el Padre no puede tener atributos que el Hijo y el Espíritu Santo no tengan. ¿Sí? ¿Recuerdan el aporte que yo hacía hace 2 domingos? Que es un error creer que el Padre es mayor al Hijo y mayor al Espíritu Santo en el sentido de que Él tenga más poder o más atributos o más participación en la esencia divina. Eso es un error y una herejía. ¿Sí? Ellos son coiguales. Comparten todos y cada uno de los atributos divinos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene toda la esencia divina sin que esto signifique partición o división alguna. Esta afirmación que encontramos en la confesión demuestra el compromiso serio de los editores de las confesiones de fe reformadas con la doctrina de la simplicidad divina. Recordará que aquí se enseñó también acerca de la simplicidad divina, ¿sí? De hecho, la confesión de fe de Westminster dice que Dios es sin partes. Y junto a esta afirmación, la confesión de fe de Londres dice que Dios es sin miembros. Sin partes y sin miembros es lo mismo. Está hablando y dando la idea de un Dios que no es compuesto. Dios no es compuesto, Dios no es compuesto, Dios es simple. Y esto nos guarda a nosotros de pensar en Dios como triple o como si la suma del Padre más el Hijo más el Espíritu Santo diera la esencia, creando así una cuaternidad. Dios es trino, pero no es triple. Si hablamos de un Dios triple, caemos en triteísmo. Dios es trino, un solo ser. La esencia no se divide. La esencia es las tres personas. La doctrina de la simplicidad es piedra angular para la correcta comprensión de la Santísima Trinidad. Y los editores y la Iglesia desde sus inicios lo ha entendido así. Si usted estudia la Trinidad de manera histórica y ortodoxa, verá que el compromiso serio para poder articular bien la doctrina de la Trinidad era la doctrina de la simplicidad. Sin simplicidad podemos tener cualquier idea loca de la doctrina de la Trinidad. La confesión continúa mencionando las propiedades relativas peculiares en Dios, afirmando que el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión, que el Hijo es engendrado eternamente del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, ¿qué son estas propiedades relativas peculiares? Que suena como un poco enredado la expresión, ¿cierto? Propiedades relativas peculiares. Para ponerlo de forma más sencilla, esto no es más que los actos internos de la Trinidad. Recuerdan que hablamos de Trinidad ontológica y Trinidad económica. Cuando hablamos de lo interno en la Trinidad, ¿a qué parte estamos hablando? ¿La Trinidad ontológica o económica? Ontológica, porque es el ser internamente. Lo que es la creación, las acciones externas como creación, redención, providencia, ¿referimos a la ontológica o a la económica? Económica, porque son acciones externas. Bueno, estas propiedades relativas peculiares son acciones internas. Estamos hablando de la esencia internamente, de quién es Dios, de lo que es la esencia divina. Entonces son actos internos en primer lugar, actos que ocurren desde Dios hacia Dios en Dios, nunca hacia afuera, ¿sí? Estas propiedades relativas peculiares se le llaman peculiares porque no pueden ser atribuidos a más de una persona o más de una subsistencia. Sí, por eso es peculiar. Le es peculiar a esta persona de la Trinidad esta acción, a esta otra esta acción y a esta otra esta acción. ¿Cuáles son estas? Estos actos internos son la generación, la filiación y la procesión. La generación es atribuida solamente ¿a quién? Al Padre, puesto que vemos en la Escritura, y la Escritura nos enseña que hay uno que no es de nadie
y que no procede de nadie, pero que genera o engendra a otro. La filiación es atribuida únicamente ¿a quién? Al Hijo, en virtud de que hay uno que es engendrado eternamente del Padre. Y la procesión es atribuida únicamente ¿a quién? Al Espíritu Santo, puesto que se nos muestra que hay uno que no es engendrado, pero que procede eternamente del Padre y del Hijo. Entonces, si están viendo esta distinción, estamos hablando de acciones peculiares a cada uno. ¿Quién es el único que es engendrado? ¿Podemos decir que el Espíritu Santo es engendrado del Padre? No. ¿Podemos decir que el Hijo es expirado por el Padre? No. Si ven, ¿podemos decir que el Padre es engendrado del Espíritu Santo? No. Estas acciones internas solo se aplican a una persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces la generación es atribuida solamente al Padre. La filiación es atribuida solamente al Hijo. Y la procesión es atribuida solamente al Espíritu Santo. ¿Sí quedó claro? Entonces, de pronto puede ser confuso las propiedades relativas peculiares, pero significa eso. Esas acciones internas que son solamente peculiar a una persona de la Trinidad. La acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo internamente. Y aunque al principio estas palabras y estos términos son desconocidos o poco familiares para nosotros, debemos tener presentes que hay una gran necesidad en emplear estos términos, dado que nos brindan un marco de protección de esta maravillosa doctrina. Estos términos son el fruto del esfuerzo de la tradición cristiana al tratar de escoger las palabras adecuadas en nuestro discurso sobre Dios. Un claro ejemplo de esto son las palabras persona y subsistencia, que encontramos también en las confesiones de fe. La confesión de fe utiliza en este párrafo la palabra subsistencia. ¿Sí? Si leyeron el párrafo 3, dice que hay ¿cuántas? 3 subsistencias. Mientras que la confesión de fe de Westminster dice 3 personas, no dice subsistencia, dice 3 personas. Para nuestros padres bautistas particulares, la palabra subsistencia era más precisa que la palabra persona y ayudaba a guardarnos de la idea de individualización que podía traer la palabra persona, porque tendemos a pensar en la palabra persona como un individuo. Entonces, los padres bautistas decían, la palabra subsistencia es más precisa y nos ayuda a pensar en Dios como 3 individuos. ¿Sí? Por eso nuestros padres bautistas, es decir, los editores de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, prefirieron la palabra subsistencia antes que la palabra persona. Esto no quiere decir que los editores de la confesión rechazaran el uso de la palabra persona. De hecho, en el párrafo 2 del capítulo 8 se refiere al Hijo de Dios como la segunda persona en la Trinidad. Solo que para el desarrollo o la exposición del capítulo 2 les pareció más preciso la palabra subsistencia, pero no quiere decir que ellos rechacen la palabra persona. La palabra subsistencia y personas pueden ser usadas intercambiablemente cuando hablamos acerca del Dios Trino. Entonces, ambas palabras, subsistencia o persona, son correctas. Ambas son históricas y ambas son ortodoxas, pero algunos prefieren utilizar una más que otra. Para algunos el término subsistencia no dice mucho o es una palabra poco conocida, y para otros la palabra persona genera confusión dado que da la idea de separación o de individualidad. Sin embargo, yo creo que ambos términos son muy útiles en nuestro lenguaje teológico. ¿Qué es una subsistencia? Una subsistencia es un modo de ser o un modo de existir. Un modo de ser o un modo de existir. La confesión de fe dice, refiriéndose a Dios como aquel cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo. Ahora, por otro lado, la palabra persona es muy útil si la entendemos no de manera unívoca, es decir, como nosotros conocemos y entendemos a las personas, sino como la palabra ha sido entendida, creída y desarrollada históricamente, es decir, como la esencia divina subsistiendo en una propiedad relativa. Parece enredado, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que la esencia divina existe en el Padre engendrando eternamente al Hijo, en el Hijo siendo eternamente engendrado del Padre y en el Espíritu Santo procediendo eternamente del Padre y del Hijo. Eso es lo que quiere decir la esencia divina subsistiendo en una propiedad relativa. Subsistencia es una manera de ser o existir. ¿Cómo existe este Dios? ¿Cuál es la manera en que la esencia divina existe? Bueno, la esencia divina existe
en el Padre engendrando eternamente al Hijo, el Hijo siendo eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procediendo eternamente del Padre y del Hijo. Esta es la manera en que existe la esencia divina. ¿Sí? Una vez más, estamos hablando del gran misterio de la fe cristiana, la doctrina de la Trinidad, pero quiero que esto quede claro. Entonces, miren que es la misma esencia existiendo en un modo de ser. Por eso no podemos separarla. Distinguimos a la esencia existiendo en el Padre, engendrando al Hijo eternamente, en el Hijo siendo engendrado eternamente del Padre y en el Espíritu Santo procediendo eternamente del Padre y del Hijo. No la separamos. Es un solo Dios, pero distinguimos estos tres modos de ser o estos tres modos de existencia, los que llamamos subsistencia o persona. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia del Señor reconoce su limitación al hablar sobre el misterio de la Trinidad. Sin embargo, el Señor siempre ha expresado en sus propias palabras lo que la Iglesia, el pueblo del Señor ha expresado en sus propias palabras lo que el buen Dios del pacto ha revelado en su palabra. ¿Sí? No es necesario, algunos son tan biblicistas y fundamentalistas que dicen, no, tenemos que limitar nuestro lenguaje teológico o nuestro discurso de Dios con las palabras tal cual Dios las ha dicho en la palabra. ¿Qué pasa? Cuando pensaron al principio los padres así, vinieron los herejes y se levantaron. Ah, no, mira, yo estoy usando las mismas palabras tal cual. La Iglesia se vio obligada desde sus inicios a utilizar palabras comunes a nosotros para poder defender y guardar la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Era necesario. Dios ha revelado su palabra no para que la Iglesia la repita como loro de manera irreflexiva, sino para que la tome, la entienda y la exprese en sus propias palabras, las palabras de su Iglesia. La Biblia es la palabra de Dios, pero los credos y las confesiones son la palabra de su Iglesia, de su pueblo, repitiendo, hablando o dando un discurso de la palabra de Dios. ¿Sí me hice entender? Por eso es que nosotros creemos que los documentos como los credos y las confesiones tienen una autoridad, obviamente no al nivel de la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios y rige todo, y los credos y las confesiones se someten y deben ser evaluados a la luz de la palabra. Pero nosotros por eso en la tradición reformada le damos tanta importancia a los documentos históricos, porque es la palabra de Dios, la palabra de la Iglesia de Dios hablando a lo largo de los años. Creemos en el papel docente del Espíritu Santo, que ha guiado, iluminado y guardado a su Iglesia del error. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, no intentamos explicar el misterio, sino simplemente definimos el misterio para luego contemplarlo. La doctrina de la Trinidad es un Dios en tres personas. Esa es la definición. Ahora, ¿cómo es esto en su totalidad, en su cabalidad? ¿Cómo nosotros podemos tratar de explicar y comprender en su totalidad este misterio? No podemos, debido a nuestras limitaciones. Somos seres finitos tratando de hablar de un ser infinito. ¿Sí? Definimos el misterio. ¿Cuál es la definición de la doctrina de la Trinidad? Un Dios en tres personas, y luego vemos el desarrollo que se ha dado. Pero explicar a cabalidad cómo es esto es un misterio. No se puede. ¿Sí? En su libro The Trinity on Introduction, Scott Swain comenta, y cito, lo que encontramos en los credos, confesiones y resúmenes doctrinales trinitarios posteriores no son mejoras sobre un trinitarismo bíblico latente o no desarrollado, sino más bien el intento de la Iglesia de profundizar en las riquezas del trinitarismo bíblico en aras de diversos fines litúrgicos, pedagógicos y polémicos. Algunos credos, confesiones y resúmenes doctrinales de la Iglesia representan expresiones tan fieles de la enseñanza bíblica y gozan de un consenso eclesiástico tan amplio que no nos atrevemos a transgredir las líneas que han trazado. Más bien, tomándolos en nuestros propios labios, nos unimos con gusto al coro de alabanzas trinitarias de la Iglesia. Fin de la cita. Entonces, si ven, hay verdades que han sido pronunciadas por la Iglesia a lo largo de la historia. Yo me tomé la tarea de resumir 11 verdades que han sido confesadas a lo largo de la historia de la Iglesia que nos ayudan a guardarnos dentro del marco de la ortodoxia. Voy a decirle cuáles son estas 11 verdades que usted debe tener acerca de la doctrina de la Trinidad y sabe que por lo menos está dentro del marco de la doctrina de la Trinidad. En primer lugar, hay un solo Dios. Usted tiene que creer eso. Hay un solo Dios. En segundo lugar, el Padre es Dios. En tercer lugar, el Hijo es Dios. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es Dios.
En quinto lugar, el Padre no es el Hijo. En sexto lugar, el Padre no es el Espíritu Santo. En séptimo lugar, el Hijo no es el Espíritu Santo. En octavo lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. En noveno lugar, estas tres personas se distinguen por sus relaciones de origen. La paternidad, la cual es atribuida al Padre en relación al Hijo. La filiación, que es la relación del Hijo hacia el Padre. La expiración activa, que es la relación del Padre y el Hijo hacia el Espíritu Santo. Y la relación pasiva, que es la o procesión, que es la relación del Espíritu Santo hacia el Padre y el Hijo. En décimo lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres formas, ni tres manifestaciones, ni tres partes de Dios, ni tres dioses. Y en onceavo lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Repito rápidamente. El Padre, hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas. Estas tres personas se distinguen por las relaciones de origen, que es paternidad, filiación y procesión, si lo queremos simplificar más. En décimo lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres formas, ni tres dioses, ni tres manifestaciones de Dios, ni tres formas de Dios. Y 11, estas tres personas son un solo Dios. Si usted por lo menos tiene esas 11 verdades acerca de la doctrina de la Trinidad, usted sabe que está dentro del marco de la ortodoxia. Eso es lo que han desarrollado los padres premicenos, nicenos y posnicenos, lo que ha creído la Iglesia Reformada y los que nos adherimos pues a los credos, las confesiones ortodoxas. El capítulo de la Confesión de Londres concluye afirmando lo siguiente: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Saben algo? Esta declaración no se encuentra en la Confesión de Fe de Westminster. Esta parte que dice, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Cuando los congregacionalistas revisaron la Confesión de Fe de Westminster, se dieron cuenta de la necesidad de agregar esto. No era solamente desarrollar la doctrina, sino cómo esa doctrina se aplicaba a las vidas de los creyentes, ¿sí? Seguramente por influencia de John Owen, es lo más probable. Entonces, en su declaración de Savoy, ellos incluyen esta parte. Y los bautistas particulares, cuando toman Westminster y toman Savoy, dicen, no, hay que dejar la declaración que añadieron los congregacionalistas. Hay que colocar, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Esta es una verdad maravillosa. Tenemos comunión con el Dios Trino. Cada área de la vida cristiana tiene su inicio, su desarrollo y su permanencia en el Dios Trino. Ojo, no solo una persona. Muchas veces se hace tanto énfasis en una persona que se termina relegando a un segundo lugar a las otras dos personas de la Trinidad. Pero nuestra comunión es con el Dios Trino. Nosotros no hemos sido salvados por una persona de la Trinidad. Hemos sido salvados por el Dios Trino. Estamos unidos al Dios Trino. El Dios Trino ha entrado en pacto con nosotros. Todas estas acciones son de uno y el mismo Dios Trino. Hemos sido bautizados en el nombre, singular, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pluralidad de personas. ¿Sí ven? Un Dios, tres personas. Un Padre que envía a su Hijo. Un Hijo que cumple y ejecuta perfectamente su misión. Un Espíritu que aplica todos y cada uno de los beneficios de Cristo a nosotros. Sin el Padre no hay quien envíe al Hijo. Sin el Hijo no hay quien ejecute y sin el Espíritu no hay quien aplique. El Padre envía al Hijo para que se convierta en nuestro Redentor y el Padre y el Hijo envían al Espíritu para que nos vivifique y nos santifique. Somos templo del Espíritu Santo. Estamos unidos a Cristo y Cristo está en el Padre y ha pedido que donde Él esté nosotros también estemos. ¿No es acaso esto lo que vemos en la cruz? Que el Dios Trino a través de Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. El apóstol Pablo nos muestra la realidad del evangelio trinitario, porque el evangelio es trino. El evangelio es trinitario. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. El Evangelio es trinitario. Las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación. Cada aspecto de la obra de la salvación involucra a Dios, aunque podemos ver a cada persona con roles distintos en la misma obra. ¿Sí? ¿Quién fue el que se encarnó? El Hijo. El Padre no se encarnó, el Espíritu no se encarnó. ¿Quién es el que viene a aplicar los beneficios de la redención? El Espíritu Santo, no el Padre. ¿Quién fue el que envió? El Padre, no el Hijo. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Fue el Hijo, no el Padre ni el Espíritu. ¿Sí? Entonces vemos roles distintos en una misma misión, la salvación del hombre. El Dios Trino salvando, el Dios Trino redimiendo. ¿Sí? El Evangelio es esencialmente trinitario. Por eso nosotros adoramos a un Dios en Trinidad y a una Trinidad en unidad. En Cristo todos hemos regresado a la fuente de nuestra bendición y el fin para el cual hemos sido creados. ¿Cuál es ese fin? Comunión perfecta con nuestro Dios Trino. En Cristo tenemos entrada para la morada de la Trinidad. Juan 14, del 23 al 26. Nuestra mayor bendición no son las calles de oro, no es el mar de cristal. Nuestra mayor bendición es tener comunión con el Dios Trino. Es importante tener presente que esta maravillosa verdad de la comunión con el Dios Trino, ¿por qué? Porque nos ayuda a ver la doctrina de la Trinidad no como algo impráctico o un tema que hay que tocar de vez en cuando, desempolvar en nuestras Biblias o cada vez que se programe 2, 3 años en la iglesia, sino que es una doctrina que aplica e impacta directamente nuestra vida diaria. Recordemos las palabras del Señor Jesús en su discurso de despedida. Jesús le explica a Felipe que verlo a él es ver al Padre, en Juan 14, que él está en el Padre y el Padre está en él. Ahora bien, de ninguna manera esto significa que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Padre está en el Hijo está en el Padre, pero esto no quiere decir que el Padre y el Hijo sean la misma persona. De hecho, en el mismo capítulo Jesús dice que Él es el camino al Padre. Si Jesús fuese la misma persona del Padre, no podría serle el camino al Padre. Hay una distinción. Esta inhabitación de que el Padre esté en el Hijo esté en el Padre, que el Espíritu Santo esté en el Hijo, esté en el Padre, se conoce en teología como pericoresis. ¿Qué es pericoresis? Es interpenetración, es reciprocidad, interrelación, inhabitación, entrelazamiento, inmanencia mutua. ¿Qué quiere enseñar esta doctrina? Bueno, históricamente la doctrina de la pericoresis lo que enseña es que cada una de las personas divinas habita en la otra persona divina. Es decir, el Padre habita en el Hijo y en el Espíritu. El Hijo habita en el Padre y en el Espíritu, y el Espíritu habita en el Padre y el Hijo. Por eso Jesús puede decir, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Recuerdan en Juan 14:11? Jesús dice eso. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De modo que aunque las distinguimos y sean distintas, no están separadas las unas de las otras. Esa es la doctrina de la pericoresis. Ahora, ¿por qué hablar de ese término tan enredado, pericoresis? ¿Por qué hablar de este tema? Porque nos permite entender que no solo el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, sino que el Espíritu Santo también está en el Padre y en el Hijo, y el Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo. Entonces, tú y yo no solo somos morada del Espíritu Santo, sino que también somos morada del Hijo y del Padre. ¿Sí me hago entender? Quizás algunos tienen la idea de que solo el Espíritu Santo habita en nosotros. No, nosotros tenemos morada con el Dios Trino. El Dios Trino. Nosotros, al ser templo del Espíritu Santo, no podemos separar el Espíritu Santo del Padre y del Hijo como si solo el Espíritu tuviese morada en nosotros. Jesús mismo dijo, el Padre y yo haremos morada con ustedes. Él mismo lo dijo. El Padre y yo vendremos a morar. Tendremos morada. Juan 14:23. El Padre y el Hijo vendrán a morar en nosotros. Somos templo del Dios Trino. Tenemos comunión con el Dios Trino. El Espíritu del Hijo del Padre mora en nosotros. Tenemos comunión con el Padre a través del Hijo en el Espíritu. En el Espíritu, a través del Hijo, tenemos comunión con el Padre. No los separemos, los distinguimos, pero nuestra comunión es con el Dios Trino. Siempre con el Dios Trino.
Parece sencillo la palabra en, ¿verdad? Hasta un niño la entiende. En significa dentro de. Pero ni las mentes más brillantes de la teología pueden entender a cabalidad cómo es esto de que el Padre esté en el Hijo en el Padre, y peor aún, cómo es esto de que nosotros estemos en Cristo y Cristo esté en nosotros. Eso no lo podemos entender realmente. Por eso se llama la unión mística. La unión del creyente con Cristo se llama la unión mística, porque sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Trasciende más allá nuestras capacidades. Nuestras capacidades quedan impotentes, nuestro lenguaje, nuestro alfabeto enmudece cuando tratamos de hablar acerca del Dios Trino, del trascendente Dios Trino. No nos conformemos con solo saber que Dios es tres personas, sino que debemos esforzarnos por conocer a cada persona, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y amar a cada persona sin olvidar que estas tres personas solo son un solo Dios. No podemos contemplar al Padre sin su Hijo. No podemos contemplar al Hijo sin su Padre y sin su Espíritu. Cada vez que nosotros contemplamos al único Dios, nos debe llevar a contemplar a las tres personas. Cuando contemplamos a una persona de la Trinidad, inmediatamente nos lleva a contemplar a las otras dos personas de la Trinidad. Cuando contemplamos las tres personas de la Trinidad, inmediatamente contemplamos al que es tres en uno, al Dios Trino, al único y sabio Dios. ¿Sí? Hoy haciendo el devocional de Juan 14, 15 y 16, me di cuenta de algo. Todo este discurso que Jesús está diciendo, yo estoy el Padre en mí, haremos morada en ustedes. O sea, Jesús dice tres cosas. Estas cosas he hablado para que vuestro gozo sea completo. Estoy hablando de estas realidades que Jesús ha hablado. Estas cosas he hablado para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Toda esta doctrina que nosotros hemos desarrollado no son conceptos abstractos, no es una doctrina impráctica. Esto debe transformar nuestra vida. Por eso la confesión dice que nuestra consoladora dependencia de Él. Vivimos en Él, somos en Él, nos movemos en Él, en el Dios Trino. Antes de finalizar, me gustaría terminar con las palabras del gran teólogo de la Nadre Reformatie, Wilhelmus A. Brakel, en donde en su obra magna, El servicio razonable del cristiano, hablando acerca de la Trinidad, dice lo siguiente. Un poco extenso, pero quiero que estén atentos a lo que él dice, porque es que la doctrina de la Trinidad no quiero que quede como algo meramente conceptual, sino que lo bajemos al corazón. Aterricemos lo que hemos aprendido en estos meses, lo bajemos al corazón, que impacte. Dice Brakel: ¿no has de admitir que la fe en la Santísima Trinidad es provechosa? ¿No es el único fundamento de una vida verdaderamente piadosa y la fuente de todo consuelo? Por lo tanto, considera que Dios es uno en esencia y existen tres personas. Presta atención a la operación de cada persona en la administración del pacto de gracia, especialmente en lo que se refiere a ti. O sea, mira lo que cada persona de la Trinidad ha hecho en el pacto de gracia y mira lo que ha hecho por ti allí. No mires como algo que hizo por alguien. Mira lo que el Dios Trino ha hecho por ti. Lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho por ti. Míralo de esa manera. Continúo con lo que dice Brakel. Si puedes tener pensamientos apropiados, hacer comentarios apropiados y tener ejercicios apropiados en relación con cada persona de la Trinidad, experimentarás un progreso considerable y consistente en la piedad. Miren que para Brakel, el tener un conocimiento correcto de la doctrina de la Trinidad sí o sí tiene que repercutir en la piedad cristiana. Si la doctrina de la Trinidad no transforma tu vida cristiana, hay algo mal en ti. El saber todas estas gloriosas verdades de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho por ti debe transformar tu vida. Continúo. Habrá una maravillosa iluminación respecto a la unidad de la divinidad al considerar cada persona individual y de la divinidad en su Trinidad al contemplar su unidad. Debes contemplar ambas cosas, unidad y pluralidad. Si se puede obtener tanta luz, consuelo, alegría y santidad al percibir lo que no es más que un oscuro destello de la Trinidad, es decir, nosotros ahora, mire lo que dice Brakel, ¿qué será y cómo se verá afectada el alma cuando pueda contemplar al rostro de Dios en su justicia y se despierte satisfecha con su semejanza? Salmo 17:15. Entonces caminarán por la vista, 2 Corintios 5:7.
y lo verán tal cual como Él es. Primera de Juan 3:2. Por lo tanto, dice Breike, bendita es la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él ha escogido para su propia herencia. Salmo 33:2. Fin de la cita. Realmente es consoladora nuestra total dependencia de Él. La doctrina de la Trinidad es un estímulo para llevarnos a la adoración. Nuestro deleite es saber que nosotros podemos acercarnos al Padre a través del Hijo en un solo espíritu. Nos unimos a las voces de millones de pecadores redimidos por gracia que han confesado a través de los siglos, creo en un solo Dios, como dice el credo niceno, pero también como dice el credo apostólico, creo en Dios Padre omnipotente y en Jesucristo su único Hijo y creo en el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Señor, te adoramos, oh Dios, porque realmente eres inefable, Señor. Estás más allá, Señor, de nuestras capacidades, de nuestra comprensión. Y te damos gracias, Señor, porque tú has condescendido al revelarnos, Señor, parte de lo que tú eres, Señor, de tu ser, Señor. Has balbuceado, has hablado en nuestras palabras, Señor. Y por eso te adoramos, Señor. Te pedimos, Padre, como al inicio, que nos ayudes realmente a ver en cada área de la vida cristiana, Señor, cómo podemos glorificar al Dios Trino. Señor, implanta en nuestro corazón y en nuestra mente un sentimiento claro, Señor, de que realmente pertenecemos al Dios Trino. Perdónanos, Señor, si hemos tenido una idea equivocada acerca de ti, Señor. Si quizás hemos relegado a una de las otras dos personas de la Trinidad por darle prioridad a una sola, Señor. Ayúdanos en que nuestro lenguaje teológico, Señor, sea preciso. Ayúdanos a ver al Dios Trino en todo, Señor. Al Dios Trino en la creación, al Dios Trino en la providencia, al Dios Trino en la redención, Señor. Ayúdanos a ver, Padre, que pertenecemos, que estamos en unión, en comunión, en pacto con el Dios Trino, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener más presente en nuestra vida la realidad de que el Dios al que adoramos es un Dios Trino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de ti, amado Jesús. Amén y amén. ¿Sí hay tiempo para preguntas? ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aporte? ¿Todo bien? Ok. Algo que de pronto se me pasó decir, ojo, que nuestros hermanos presbiterianos no hayan añadido esta última parte en la confesión de fe de Westminster no quiere decir que para ellos la doctrina de la Trinidad sea algo impráctico, sino que ellos solo estaban desarrollando la doctrina. Pero fíjense que yo les he citado a Babin y a Breikel, que eran presbiterianos, y miren la manera en que, por ejemplo, hablaban ellos, ¿sí? En una doctrina experiencial que transforma la vida, ¿sí? De pronto para que no digan, no, esos presbiterianos fríos, ellos no.